me surge a mí la pregunta sobre las casas astrológicas, que es de la casa 1 a la casa 12, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? 12 Sí, casas, sí, ¿sí? 12 casas. ¿Cómo se establece esa división del cosmos en 12? Si estamos hablando de los signos, estamos hablando de las casas astrológicas. Vamos a ver, las casas astrológicas se establecen a partir de dos criterios básicos, ¿no? O sea, por un lado, el punto por donde el Sol sale, al este, representa el ascendente, y el punto más alto que alcanza el Sol en el meridiano al mediodía. Eso representa el ascendente y el medio cielo. Ascendente y el medio cielo, el ascendente representa pues el punto de intersección por donde aparece el Sol y por lo tanto por donde aparece la luz. Y luego tenemos el antiascendente, que es el punto del ocaso, que es donde se pone el Sol, y luego tenemos el contra medio cielo, o llamamos el cielo bajo, el cielo terrestre, el bajo cielo, o el Imuncoeli, también llamado, ¿de acuerdo? O fondo de cielo. Bien, esto es una división terrestre. Se corresponde con los 4 puntos cardinales. Se corresponde con el este, con el oeste, con el norte, que está arriba, con el sur, con el norte, que está abajo, y con el sur, que está arriba. Tener en cuenta que cuando nosotros miramos a los cielos, y miramos aquí en el hemisferio norte, queremos ver al Sol o a los planetas, al Sol o a la Luna, tenemos que mirar hacia el sur, con lo cual el punto más elevado respecto del horizonte, ¿de acuerdo? Pues siempre se encuentra al sur, mientras que el punto, ¿de acuerdo? Pues más bajo en la trayectoria respecto de nuestra posición sobre la Tierra, siempre se encuentra al norte, ¿vale? Entonces, las divisiones de casas responden a la ubicación de los signos en relación al punto que tomamos como referencia, que es el este, que es por donde el Sol sale. Entonces, la división de los signos, la división en 12, pues se corresponde con un ciclo muy, muy natural. El Sol recorre en un año lo que la Luna recorre en un mes. Entonces, cuando nosotros vemos, el Sol discurre a lo largo de la eclíptica para volver a la misma posición en la que se encontraba al cabo de un año, ¿de acuerdo? Al cabo de 364 días, en realidad. 365 y un cuarto, desde el punto de vista de las mediciones que nosotros hacemos. Cuando tomamos el ciclo lunar, si nosotros dividimos 364 por 28, pues nos da exactamente 13 lunaciones. 13 lunaciones. Entonces, esas 13 lunaciones se corresponden, de acuerdo, con las 13 fases, teniendo en cuenta que se mueve el Sol y la Luna el uno respecto al otro, pues se corresponde con 12 lunaciones y algo, ¿vale? Básicamente. Entonces, nosotros estamos observando que el movimiento del Sol a lo largo de un año se corresponde con el movimiento de la Luna a lo largo de un mes. Y el movimiento de todos los signos, pasando por el ascendente a lo largo de un día. Con lo cual ahí tenemos una regla proporcional, el modo en que se mueve la esfera de las estrellas fijas, el modo en que se mueve el Sol a lo largo del año y el modo en que se mueve la Luna a lo largo del mes, que aparecen perfectamente sincronizados. Entonces nosotros observamos que cada una de las estaciones del año tiene 3 lunaciones. Tenemos 4 estaciones, 3 lunaciones, tenemos por lo tanto 12 meses, 4 por 3 son 12. El inicio de Aries. El inicio de Aries se corresponde con el momento exacto, el momento astronómico exacto, en el que las horas de luz y las horas de oscuridad son equivalentes. Es decir, cuando las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad, en la fase correspondiente, en la fase correspondiente del Sol, es el punto de intersección de la eclíptica, el punto con el ecuador celeste, ese punto en concreto marca el inicio del cero de Aries. El inicio del cero de Cáncer, que se corresponde con otra de las puertas del año, se corresponde con el solsticio de verano, que es cuando las horas de luz son las máximas respecto a las horas de oscuridad, que son mínimas. Se corresponde con el punto en el que el Sol ha alcanzado su altura mayor respecto del horizonte, de acuerdo, a lo largo del año. Es cuando el Sol, por lo tanto, sus rayos caen más oblicuos sobre el lugar donde nos encontremos.
Luego tenemos el equinoccio de otoño, que es cuando las horas de luz que han empezado a decrecer en el cero de Aries, pues rebasan la igualdad, las horas del día y las horas de la noche, y se inicia la fase del otoño. Y luego finalmente tenemos el cero de Capricornio, el solsticio de invierno, ¿vale? Que es el solsticio de invierno, esto se celebra en todas partes, lo mismo el solsticio de verano, lo mismo que los equinoccios, ¿vale? Pues en ese momento observamos el Sol en su punto más bajo respecto del horizonte. Entonces eso marca, ¿de acuerdo? Los cuatro signos, también llamados signos cardinales, que son los signos que inician las estaciones. Entonces tenemos 3 signos por cada estación. La lunación, que es la primera lunación de la estación, que se corresponde con el inicio del ciclo estacional, la primavera, por poner un ejemplo. Luego tenemos otro signo que marca la consolidación de ese ciclo estacional. Y luego tenemos pues, una última lunación que marca la transformación o transición pues, de esa fase estacional a la siguiente. Es una división astronómica. Es una división en 12 partes iguales, que se corresponde con los 12 ciclos iguales, que hace la Luna en relación al movimiento del Sol. Sabemos pues, que el movimiento del Sol pues, es 365 días en un año y 360 grados zodiacales. Y la Luna pues, hace 12 grados zodiacales de media a lo largo del día, que se corresponde pues, con las 12 estaciones que cumple el Sol a lo largo del año. O sea, el ciclo del Sol y de la Luna están perfectamente sincronizados cuanto a sus tiempos, ¿no? Entonces, respecto a lo que estábamos comentando antes, ¿qué representa el tempo? El tempo está vinculado a la crasis griega, eso corresponde a la mezcla. Es decir, nosotros observamos el paso del tiempo a través de la forma en que se degradan o se transforman pues, los entes que viven sometidos pues, a las condiciones en el marco del orbe sublunar relacionadas con las características de los elementos, ¿no? Nosotros vemos desde ese punto de vista, los antiguos fueron los primeros que postularon la diferencia de 4 estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado radiante. Eso ellos pues lo acomodaron a la tierra, al agua, al aire y al fuego. Ellos se refirieron a eso como ciertas sustancias que nosotros apreciamos, pero no lo hicieron sino de manera analógica. En realidad ellos a lo que se referían era a lo sólido, a lo líquido, a lo gaseoso y a lo radiante. Y su explicación y su comprensión acerca de que esos son diversos niveles de vibración y diversos niveles de frecuencia, pues ya está muy presente en las reflexiones de los antiguos, que lo entendían con una extraordinaria lucidez, moderna incluso. Y no hay que olvidar que en tiempos anteriores, bastante anteriores, al inicio del desarrollo de las técnicas horoscópicas que nosotros conocemos como las clásicas, en el periodo grecorromano, ¿de acuerdo? Pues están las tesis de Leucipo y de Demócrito, que fueron los que, a partir de la teoría del clinamen, pues desarrollaron la idea del modelo atómico, ¿no? El modelo atómico fue descubierto por ellos. Entonces los antiguos ya tenían ese modelo, ya tenían ese modelo científico, ya operaban sobre ese modelo científico. Cuando se habla, por ejemplo, en términos de vibración y de frecuencia, cuando Al-Kindi, por ejemplo, habla de los ángulos de incidencia de la luz o de las diferentes características en cuanto a vibración y frecuencia que tienen las luces procedentes de los planetas en función de su color, o el efecto del color de la luz que reflejan los planetas para determinar de qué sustancia hablamos, cuando hablamos de Saturno, cuando hablamos de Venus, cuando hablamos de Marte. Todo eso está presente en su tratado sobre los rayos estelares. Y estoy convencido de que cualquier científico moderno pues, quedaría asombrado acerca de la lucidez que hay detrás de eso que parecen especulaciones, pero que en realidad provienen de una observación y provienen de un criterio empirista muy desarrollado. Hay que entender, por ejemplo, que Al-Kindi era causalista, racionalista y materialista. Tenía una mente muy apegada a lo material, a lo concreto.
Después me muevo un poquito, pero seguimos con los antiguos en el tópico. De lo poco que he podido leer, en la antigüedad, astrología y medicina estaban de la mano. Los médicos eran astrólogos, ¿verdad? O sea, en su mayoría. No, no todos, pero... Sí, todos. ¿Sí todos? Bueno, Hipócrates lo dice. Sí, Hipócrates dice que para practicar, primero hay que entender una cosa. Primero hay que entender que la visión que nosotros tenemos de la medicina asociada al tratamiento de los síntomas era diferente en los tiempos antiguos, hasta muy recientemente. Hay que entender, hay que tener en cuenta que básicamente la forma en que tenían los antiguos de tratar las enfermedades era a través de la dieta, es decir, a través de la alimentación. Es decir, todos los tratamientos tenían que ver con variaciones en la dieta. Y variaciones en la dieta que se correspondían pues, con el balance, lo que ellos llamaban el balance humoral, el balance de los humores en el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el balance de humores está relacionado con las cualidades primarias de los elementos. El desarrollo de las cualidades primarias de los elementos estaban asociados al desarrollo de la meteorología, básicamente. Es decir, en el Tratado de Corruptione y Degeneratione, pues lo explica de manera muy circunstanciada Aristóteles. Y en los meteorológicos, pues también lo indica de manera clara. Empieza a dar las pautas para comprender la teoría de los elementos asociada a los procesos biológicos y a la fisiología. Entonces, la mayor parte de los grandes avances en medicina vinieron de la mano de la contribución pues, que hicieron los astrólogos a partir de su visión de la meteorología, de los ciclos naturales y de la comprensión de las cuatro cualidades fundamentales, lo que se llaman cualidades primarias, asociadas a los elementos. Entonces, empezaron a observar que existen diferentes niveles humorales dentro del cuerpo que se ven influidos por la interacción entre el ente y el medio en el que se desenvuelve. Con lo cual ellos entendían que la manera de curar a una persona, pues, básicamente, era a través del equilibrio entre las condiciones del entorno y las condiciones a priori por causas pues, diversas, de acuerdo, descompensadas del individuo. Entonces, el desarrollo de la medicina fue un desarrollo que fue de la mano de la comprensión cabal y el estudio, que fue básicamente la física y la biología que desarrolló Aristóteles. Aristóteles, en ese sentido, fue un compendio. Aristóteles recogió el conocimientos ancestrales que habían sido desarrollados y refinados a través de la especulación de los que se llamaron filósofos físicos, es decir, de los filósofos, de acuerdo, que empezaron con su apreciación acerca del arjé, o del principio activo, que opera en todas las cosas, la causa primaria. Y lo que él hace es dar un resumen acerca de todo el conocimiento respecto de lo que es la teoría de los elementos y sus implicaciones fisiológicas, ¿vale? En su física, que por cierto se llama así precisamente por eso, y en la física pues desarrolla una serie de conocimientos que son muy vastos y que han tenido influencia en el desarrollo de la ciencia, todas las ciencias, la medicina incluso, de acuerdo, desde aquel tiempo hasta prácticamente nuestros días. O sea, continuamos siendo muy aristotélicos en nuestra comprensión acerca de lo que es la enfermedad. Entonces, Hipócrates decía que era estúpido tratar de enseñarle a alguien cómo alimentarse, que para él eso era básicamente lo que significaba ser médico. Es decir, ser médico significaba ser dietólogo o dietista, ¿vale? Sin tener nociones amplias y comprensión acerca de lo que es la astronomía. Él lo llamaba la astronomía, ¿de acuerdo? Pero evidentemente las cartas de decumbitura, que era lo que se utilizaba en aquellos tiempos para establecer los pronósticos y el desarrollo de la enfermedad, cuando iban a venir las fiebres tercianas, cuando iban a venir las fiebres cuartanas, cuando se iban a producir las fases de crisis, el desarrollo de la enfermedad, todo eso se utilizaba a través de un tipo de interrogación, tipo de carta horaria, que se corresponde con el ciclo de la enfermedad. Y básicamente es de una precisión asombrosa. Cualquiera que haya hecho una carta de decumbitura, ¿de acuerdo? Pues se lleva las manos a la cabeza viendo la precisión que tiene, pues los ritmos lunares, la fase en la que empieza la luna, los momentos en los que entra en cuadratura la fase de inicio
y los procesos de desarrollo de las enfermedades, sobre todo las enfermedades que tienen que ver con el desequilibrio de los humores, que eran aquellas en las que los médicos antiguos tenían más pericia, ¿no? Ten en cuenta, ellos no lo curaban todo, pero en muchos sentidos tenían una comprensión pues, más profunda y más extensa de la que tenemos nosotros acerca de lo que son las enfermedades, ¿no? O sea, trataban mucho con las plantas, cada una de las plantas están asociadas a procesos de desarrollo. La planta estaba asociada a un ciclo planetario, estaba asociada a un planeta, estaba asociada a una piedra, estaba integrada dentro de un sistema, dentro de una sofisticada nomenclatura en la cual, o a partir de la cual, pues los médicos, que eran contempladores también de la luz de las estrellas y conocían muy bien los ciclos planetarios, pues sabían el momento, el lugar y en qué proporción debían combinar los diferentes nutrientes para reequilibrar el desequilibrio mórbido que pudiera estar generando una enfermedad. La medicina es una de las grandes aplicaciones de la astrología y una de las que en estos momentos pues, está más infradesarrollada en nuestro proceso de comprensión acerca de cómo funcionaba la astrología antigua.